Mis hermanos, estamos de vuelta. Una vez más, los hermanos perdonamos porque somos principiantes, ¿no? Somos cadetes. Entonces, vamos pedir para que el presbítero don Adrián haga otra vez la liturgia y ahí seguiremos en el perfil en el nombre de Jesús. Lección número 3, las calamidades de Job. Texto áureo. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso del 8 al 10. La verdad práctica. Cuando lleguen las pruebas, no se desespere. Dios tiene todo bajo su control, hasta el más extraño e intenso sufrimiento. La lectura diaria. Lunes, primero libro de los Reyes, capítulo 17, versos del 10 al 12. La aflicción de la viuda. Para día martes, segundo libro de los Reyes, capítulo 4, verso del 8 al 37. La aflicción de una madre. Para día miércoles, segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versos del 42 al 44. La aflicción de un sirviente. Para día jueves, segundo libro de Reyes, capítulo 20, versos del 1 al 11. La aflicción de un rey. Día viernes, segundo libro de los Reyes, capítulo 1, verso 6. La aflicción de un ayudante. Día sábado, segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 13. La aflicción de un ayudante militar. La lectura bíblica en clase que estaremos compartiendo hoy, el asunto de hoy en el libro de Job. Aquel que tiene una Biblia puede seguir la lectura. Libro de Job, capítulo 1, versos del 13 al 22. Nos dice así su palabra. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darle la noticia. Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darle la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén, hermanos. Estamos ahí delante de una lección de mucha importancia que habla sobre las calamidades de Job. Y el comentarista de la lección, ele destaca, como yo siempre destaco para los hermanos, es importante cuando estudiamos la lección, atentar para sus objetivos. Y como en las otras veces yo hablaba con el presbítero hermano Adrián sobre lo que dice todo el libro de Job y el cuidado que estamos teniendo para que no nos metamos en la próxima lección, porque habla de un solo
personaje, e não só porque habla de um solo personaje, pero também habla de uma sola história. É distinto falar de Abraão, pero Abraão, há várias fases, as várias etapas de sua história, como Jacob, como Isaac, como José, não? Pero aí la vida deste homem, deste patriarca, não tem tanta abrangência com relação a vários episódios em sua vida, não? Se resume a la aprovação de Deus em la vida dele. Então, estamos buscando a melhor maneira para compartilhar com os irmãos, para que não venhamos meter-nos na lição seguinte. Era isso que tratávamos antes de empezar. Então, se o comentarista, presbítero irmão Adriano, ele destaca duas coisas: não descrever e definir. Describir, según la lección, los tipos de calamidades que vinieron sobre Job y definir en qué consistió la calamidad psicológica de Job. Então, quando leemos a história de Job, por lo menos a mim, já me vino, assim, de início, uma pergunta, não? Por que um homem tão justo, não? Um homem que o próprio Deus deu testemunho de ele. Na Bíblia diz que ele era reto, temeroso de Deus e que se apartava do mal. E aí já vem uma pergunta: como um Deus tão poderoso, tão misericordioso, um homem tão bondadoso, temeroso, reto, e sofrer as calamidades que sobrevino sobre a vida de Job? E repitamos o que outro dia falávamos, não foi algo que passou dentre 2, 3, 4 anos, não. Foi algo sucessivo, seguido. Mientras uns falavam, diz o texto, não? Que chegava outro a trazer outra notícia. E não eram notícias buenas, eram notícias malas. Então, pensando nisso, temos que partir do princípio que a aprovação na vida de Job houve vários significados, e as calamidades que vamos a ver, como as calamidades sociais, as calamidades sobrenaturais, meteorológicas, e, enfim, calamidades físicas e psicológicas. Pero há muitas, que como eu diria, há muitos pontos teológicos, há muitas correntes teológicas que apontam para um lado, apontam para outro, buscando saber dentro de que estavam essas calamidades, e se isso era a vontade de Deus, não? E incluso há pessoas que dizem, não, habla de la voluntad permisiva de Deus e la voluntad absoluta ou a voluntad diretiva de Deus. Pero, por lo que entendemos por la Bíblia Sagrada, la voluntad de Deus é só uma, que é perfeita. A Bíblia diz que a voluntade de Deus é perfeita, agradável e perfeita. E por que se nombra, pastor? Por que se nombra a voluntad permisiva, a voluntad absoluta ou a voluntad diretiva de Deus? Para que compreendamos o processo. É nombrado para que eu compreenda a forma que Deus está atuando, a maneira que Deus atua, pero a vontade de Deus é uma, é agradável e perfeita. Agora, se ha nombrado a vontade permissiva para que uno compreenda. Por exemplo, vamos citar um texto bíblico, presbítero irmão Adriano, em 1 Samuel, vamos ler no capítulo 8, abra sua Bíblia,
En el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1, el presbítero hermano Adrián va a estar leyendo capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 6. Dice así su palabra. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Versículo 6, versículo 7 ahora, por favor. Y dijo Jehová a Samuel: Escute. oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Observe que la voluntad absoluta de Dios era Él gobernar. Dice que Israel hasta este momento vivía un gobierno teocrático. Dios gobernaba sobre Israel. Pero el pueblo ahora elige un rey. Y yo pregunto, ¿esa era la voluntad de Dios? ¿De que el pueblo eligiera un rey para sí? No. La voluntad de Dios era seguir guiando, orientando su pueblo, pero la permitió. ¿Me entiende? Ahí es cuando entra la expresión la voluntad permisiva de Dios. O sea, la voluntad de Dios existe una sola, pero nombramos para que uno comprenda. Dios permitió. Observe que el versículo 7, lo que dijo, repita por favor, versículo 7, permisiva. Não estava dentro da vontade absoluta dele, como também lá nombramos, pero quando você lê o capítulo 16 do primeiro Samuel, no mesmo livro, e versículo 1, aí expressa a vontade absoluta de Deus. Dice así su palabra. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuánto llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre? Y ahora, llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén. ¿por qué? Porque de sus hijos me he provisto de rey. Aí era a vontade soberana de Deus. Então, a vontade de Deus é só uma, é uma sola. Pero se nombra para que nós compreendamos, não? Vengamos a compreender o actuar de Deus, a forma, a maneira de como Deus atua. Porque desde o princípio, irmã Adriana, Deus, por exemplo, Deuteronômio, vamos ler, me parece capítulo 30, versículo 15, lo que Deus disse ao pueblo. Ele expressa sua vontade, pero, versículo 15, versículo 16. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mande hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Observe que Deus ele propôs o caminho de la vida e o caminho de la, pero ele aconsejou, ele deu um conselho, pero eu te aconsejo que siga a vida para que viva, para que seja próspero. Então, qual a vontade de Deus dentro disso aí? A vontade absoluta de Deus é que todos sigam o bem, o caminho de la verdade. Então, estou citando isso para que compreendamos lo que está dentro da vontade de Deus. Hasta porque, presbítero Adriano, há um atributo a Deus, em Deus que se chama justiça. E ele não pode sair
disso, ele é justo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de Job, aí se às vezes salta essas perguntas. E como é? Isso foi a vontade de Deus? Por que passou isso? Por que passou aquele outro? Por que um homem tão justo vem a passar por tudo isso? Eu hice algumas anotações e desejo compartilhar com todos os hermanos, ¿sí? Porque el capítulo 1 y versículo 8 de Job, la Biblia muestra quién era Job mesmo antes de la prueba, ¿no? El versículo 8 dice que él era o qué? Y dijo Jehová, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y apartado del... Observe que la causa de las pruebas, de las calamidades de Job, no se encontraba en la tierra, pero se encontraba en el cielo. Vamos partir de ese principio. La causa se encontraba en el cielo. Dios estaba ahí en discusión con el diablo a respecto de Job. Estaba ahí. La discusión existió en el cielo, referente a alguien que estaba en la tierra. Bueno, vamos partir de este principio. Nosotros ahora podemos ver esto. Job no podía verlo. Nosotros estamos viendo ahora porque ya conocemos la historia, pero Job no podía verlo. La difícil calamidad de Job comenzó en el mundo espiritual. Nació de esa charla que tuvo Dios con él. Y abre el capítulo 1, versículo 6, lo que dice. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Entonces, en esa charla, ahí Dios empieza a mostrar a él a respecto de... Você leu este versículo? Leyó el versículo 6, lee el versículo 8 al versículo 11. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Observe, ¿usted leyó hasta? Al 10. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces, ahí, hermano, reconocemos que la prueba de Job no fue una casualidad. La calamidad en la vida de Job no fue una calamidad, no fue una casualidad. No fue un golpe de destino. No, alguien puede decir, no, eso fue ironía del destino, fue un golpe de destino. No. Ahí se trataba de honrar, de la honra del Señor. Ahí se trataba de cómo él iba a portar delante de las circunstancias y que Dios ya había dado el testimonio de Job a Satanás, y ahí el resultado tendría que ser muy positivo porque Dios testimonió de Job, pero se trataba de la honra del Señor, o sea, Dios estaba depositando en Job la confianza en saber que Job no lo iba a fallar aún pasando por calamidades. En este contexto, hasta ahí Job no sabía de nada, ¿no? Vale, ahí salta una cosa que mucha gente dice así, a veces se agarra con el texto que Dios no hará nada a su siervo, sin que no
lo revele, bueno. Pero se olvidan que en Dios hay un atributo llamado soberanía. Él es soberano. Él tiene el poder de hacer lo que Él quiere, sin preguntar a nadie. Es importante que cada uno de nosotros tengamos eso en cuenta, de que Dios es soberano. Y la prueba está ahí. Él no llegó para avisar, mira, yo estuve charlando ahí con el diablo y yo dei testemunho de usted, Usted no. Estaba ahí la honra que Job debía dar ahora a Dios. Y ahí está cuando venía las calamidades. Y vamos a empezar por las calamidades de la vida de Job que pasó ese siervo de Dios. Calamidades sociales. Bueno, ¿Comenzamos, pastor? sí. La primera calamidad que abatió a Job fue la agitación social. En aquellos días muchos eran las cuadrillas especializadas en robar ganado. Entre estas cuadrillas los sabeos eran los más atrevidos. Consideremos el informe que el mensajero entregó a Job. Estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia, que queda en Job capítulo 1, versículos 14 y 15. Seguimos el de hoy. Siga. ¿Quiénes eran los sabeos? Eran descendientes de Seba, nieto de Cam y bisnieto de Noé. Eso queda en Génesis capítulo 10, verso 7. Se supone que estuviera su territorio en el norte de Etiopía. De cuando en cuando cruzaban las fronteras para robar y saquear los reinos de Canaán. Y así fueron acumulando una proverbial riqueza. Eso queda en Isaías 45, verso 14. Se los conocía también por su elevada estatura. Los sabeos atacan a Job. Se deduce del texto bíblico que los sabeos ya eran muy conocidos en Canaán en virtud de la violencia de sus saqueos, pero hasta aquel momento no habían hecho ninguna incursión en la propiedad de Job, por hallarse éste bajo la protección del Señor. Era como si él las hubiera cercado de arbustos. Job capítulo 1, verso 10. Sin embargo, un día se sintieron libres para invadir las tierras del patriarca, y de aquí se llevaron los bueyes y las asnas. Como si no fuera suficiente, mataron a filo de espada a quienes cuidaban los rebaños. Job capítulo 1, verso 15. El punto 3 dice, ¿cómo reaccionamos nosotros? Tal vez usted, querido hermano, sea una víctima de la violencia, sea urbana, sea rural, nos deja profundos traumas. Algunos tienen sus tierras quitadas por los demagogos, Primera de los Reyes, capítulo 21, verso 15. Otros son blancos de asaltos y secuestros, Lucas, capítulo 10, verso 30. Y otros les asesinan cobarde y despiadadamente a sus seres queridos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versos 1 y 2. Es precisamente en ese momento que no podemos evitar la pregunta, ¿por qué Dios lo permite? Lo único que sabemos es que todos los hechos de Dios son actos de profundo e inexplicable amor. Está ahí, hermano, delante de nosotros las calamidades sociales, que es lo que también, hermano Adrián, estamos empezando a vivir, ¿no? Hay muchas calamidades, dentro de la calamidad que estamos viviendo ahora con el tema del coronavirus, hay muchos que cerraron negocios, hay muchas grandes empresas que están pasando por un proceso de cierre también, pero hasta ahí entendemos que é fruto, ¿sí? Son consecuencia de la situación económica del país. Pero la de Job no fue así. La de Job fue de la nada. Tenía construido todo un imperio. Toda la vida de Job estaba ahí, ¿no? Es interesante
yo leía que los sabeos, ellos vivían cerquita. Vecinos, siempre estaban ahí y en ninguna ocasión molestaron. Es importante destacar eso. En ninguna ocasión molestaron a Jó. Se veía que Jó también tenía su seguridad, ¿no? El hombre para tener bienes como él tenía, pero sobre todo, sobre Jó estaba la mano de Dios. Sobre todo estaba la mano de Dios para proteger. Pero la mano de Dios está hasta cuando Él quiere. Si Él quiere, Él quita, Él retira, Él levanta su mano. Y cuando Él hace eso es para un propósito. Debemos entender eso, de que las calamidades que pasan en nuestra vida es dentro de un propósito. Dios hace todas las cosas dentro de un propósito. ¿Entiende? Y ese propósito en la vida de Job, viene la primera calamidad, se pierde todo, pero todo lo que él tenía. Y ahí viene la pregunta del comentarista cuando dice así: ¿por qué Dios lo permite? Lo único que sabemos es que todos los hechos de Dios son actos de profundo, inexplicable amor. Y hay otra pregunta que él hizo antes, lo que es cómo reaccionaría eso. Sí, más adelante, más atrás. Claro. ¿Cómo reaccionaríamos? Tal vez usted, querido hermano, sea una víctima de la violencia, sea urbana o sea rural. Nos deja profundos traumas. Y ahí dice, algunos tienen sus tierras quitadas por los demagogos, otros son blancos de asaltos y secuestros, y otros les asesinan cobarde y despiadadamente a sus seres queridos. Es precisamente en este momento que no podemos evitar la pregunta, ¿no? que hay decir. Claro. Entonces, ¿cómo yo tengo que reaccionar a una situación como esa? Porque Job, él sirve de ejemplo de perseverancia, de integridad, y cómo nosotros tenemos que reaccionar, ¿no? Delante de una situación como esa. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay una mujer que nos da un ejemplo semejante. Primero Reyes o Segundo Reyes. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, por favor, hermano presbítero, hermano Adrián, lea versículo 11 hasta el versículo vaya leyendo hasta el versículo 13. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita para nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti el rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de... Siga, por favor. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla a tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Pero lo que pasa con este niño. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Y murió. Pero vamos ver la
actitud de esta mujer con la muerte de su hijo. ¿Cómo ella reaccionó? Versículo 24. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Y ella dijo, Bien. bien. Aleluya. Job, ele sirve de un ejemplo porque como ele reacciona a la calamidad que sobrevino sobre él, quitándole toda una vida de trabajo, de conquistas. No estamos hablando de algo que fue conseguido así y que se desapareció así. No, fue algo que le costó muito esfuerzo, muito trabajo, muito tiempo para conseguir todo lo que tenía. La mujer también tampoco pediu hijo al Señor, ¿no? Pero el profeta de Dios, como recompensa por el trabajo que la mujer tuvo para con él, de cuidarlo, de hacer todo lo que vemos en el pasaje, ¿no? Prepara una pieza para él y pone cama, pone silla, pone una mesa y todo. Y Dios le da, le concede. Bueno, y ahora su hijo es quitado de ella. ¿Y qué pasa ahora? Ella va y el siervo de Dios vio que ella venía, pero Dios no nos reveló lo que pasaba con ella. ¿Ah? Y cuando viene, y cuando hace la pregunta, su siervo hace la pregunta a ella, y va bien con tu esposo, hasta ahí está bien. Todo bien, mi esposo, ¿no? Y porque hasta ahí el esposo no sabía, ¿no? De la muerte. Y contigo, bien. Y con tu hijo, bien. Ahí, presbítero hermano Adrián, surge una pregunta, ¿no? Que el propio comentarista dice, ¿cómo reaccionamos las calamidades en nuestra vida? ¿Cómo tenemos reaccionado? Porque está en juego lo que cité para los hermanos que aquí se trataba de la honra del Señor. ¿Me entiende? La honra del Señor. De eso se trataba. Y si no reaccionamos bien a las calamidades que sobrevienen sobre nosotros, principalmente cuando perdemos bienes. Nadie quiere perder. Ahí primeramente tocó la economía, ¿no? La economía. Lo que cuesta casi muchas veces toda una vida. Claro, claro. No es que las cosas se desapareció así. No, fue Y de golpe. todo lo que él tenía. ¿Quer comentar algo sobre eso? Presbítero hermano Adrián. Tocó la... No, sinceramente que tocó la... Cuando usted hacía referencia, y que lo dice también su palabra, y no sé si tú compartes también, Satanás primeramente él buscaba que Job fallara, principalmente negara la fe, negara a Dios, desechara todo lo que hasta ese momento Dios le había dado, le había bendecido. Claro. Y Dios, por otro lado, quería demostrar la fe, la paciencia, y que realmente su siervo iba a obedecer y cumplir. Y cumplir. Por eso que estaba en juego la honra del Señor. Ahí estaba en juego la honra del Señor. Y ahí en ese momento Job tendría que tener mucho equilibrio para saber soportar esa calamidad, porque no se quedaría ahí, simplesmente perdeu sus bienes, no. E vê que Satanás não quedou por aí. Que é isso? De volta, Siguió. foi allá e disse, bueno, pero mais salud. ¿No? Que é o que vamos falar mais adelante, la calamidad física y psicológicas
de Job. Pero es importante, hermanos, nosotros mantenermos el equilibrio en los momentos que las calamidades nos sobrevienen. Es importante porque no sabemos lo que está ahí dentro de este combo y los propósitos de Dios. Mire, si Job fallara en ese entonces, ¿cómo podríamos decir que un hombre puede soportar esa provación? Hoy estamos hablando de un hombre que pasó por calamidades, pero probó que se puede vencer las calamidades da vida aferrando-se a Deus. Aleluia. Acá está a história de um homem que está provando a mim e a você que podemos passar por essa calamidade que estamos vivendo aferrando-se ao Senhor, acercando-se ao Senhor. A cada dia nós devemos nos aferrar a Deus, devemos nos acercar a Deus, porque a calamidade vem, vai seguindo. E se nós outros, o diabo não desiste. Veio que a pelota passou e disse, voy. Usted vio que después que Dios le da permiso, no dudó ni minuto. No. Enseguida empezó con la primera calamidad. No pierde tiempo. Não perde tempo, pero eu quero dizer-te que Deus te conhece. Deus te conhece. Deus me conhece. Deus conhece ao presbítero irmão Adriano. Ele sabe. Ele conhece nossa estrutura, diz a Bíblia. E sabe que somos povo. Ele conhece nossas estruturas. E quizá Satanás não ha pedido, não? Para que toque aí nas coisas que te pertenecem. E Deus ha dicho a ele, vaja e toque. E eu vou provar. E eu vou provar que ele seguirá sendo fiel. Que ela seguirá sendo fiel. Deus não necessita provar-nos para saber que somos. Não. Ele já sabe quem somos. Pero necessita provar Satanás quem somos, porque Satanás não conhece nossa vida em todo. Não. O que está passando aqui, ele não sabe. Então, se destrui toda a vida de Job, porque é muito breve, não? A ruína de Job. Não foi algo que foi sacando, se foi quitando, não. Foi muito breve. Então, se ele passou por essa calamidade, e aonde não? E passou de cabeça erguida, confiando em Deus. Há algo para compartilhar? Allí, esa calamidad social, donde, como usted ya fue diciendo, ¿cuántos pueden soportar una situación así? Muchos hasta pueden flaquear, otros pueden honrar a Dios como hizo Job. Son situaciones particulares, porque fíjese cómo el comentador cita, por ejemplo, pérdidas urbanas, rurales, pérdidas familiares, pérdidas de asaltos, de secuestros, y eso lo vemos todos los días. Cómo recuperarse muchas veces. Y esto es una prueba visible, la que va a venir después. Acá podía, en el caso de Job, se podía atribuir, decir, bueno, voy a ir a buscar a los sabeos y a vengarme, porque podía, pero muchas veces ocurre esto, ¿no? Y negamos, o se puede negar a Dios. Ahora, son las dos puntas. ¿Cómo reaccionamos, cómo actuamos frente a una pérdida de este tipo? ¿Negamos, continuamos o uno abandona todo? ¿No? Es una pregunta que nos hacemos. Job es el ejemplo que, aun que comenzaba las pérdidas, él insistió y continuó. Aunque Satanás quería mostrar que él iba a fallar, quería inducir que él iba a resbalar, que lo que él
tenía en esa vida, porque realmente Job vivía muy bien. Se Sí, ve que sí. no le faltaba nada, No, tenía no, hacienda, no, no. tenía tantos bueyes, No. camellos, Hombres ovejas, que trabajaban sí, para él. tenía empleados, no faltaba nada, tenía esposa. Es un creyente 100% bendecido. Ahora, ¿qué pasa cuando falta algo? ¿Qué pasa cuando algo ya viene una primera prueba? ¿Cómo nos comportamos? Eso fue lo que Job pudo allí salir victorioso en esa primera prueba. Sí, sí, sí. Sí. Es interesante, ¿no? Vale destacar, presbítero Juan Adrián, el versículo 16 dice, aún estaba hablando, capítulo 1, versículo 16, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios Sí. cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la. Observe que todas as calamidades na vida de Jó foi seguida. Não foi que um falou hoje, depois de um mês, de 2 meses, de 3 meses, volveu à pobreza Jó assim, de golpe, porque a consequência na vida de seus filhos já se passa para a outra calamidade. Hasta aí foi uma questão social, aonde os sabios levaram todo que tenía. Pero vamos saltar para más adelante. Calamidades sobrenaturales. Sobrenaturales. Esa es la de fuego. Sí. Dice así. No hay como describir la segunda tragedia que abatió Job, desde el punto de vista del mensajero que le llevó la noticia. Pareció algo que venía directamente del Todopoderoso. Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darle la noticia. Se queda en Job capítulo 1, verso 16. El fenómeno, ¿se trataba de un rayo o de una combustión que aunque caía del cielo no provenía de Dios? Apocalipsis 13:13. De cualquier forma no era aquel un fenómeno natural. Se parecía al fuego que calcinó a las impenitentes Sodoma y Gomorra, en Génesis capítulo 19, Sí. verso 24. El perjuicio, el fuego acabó por destruir los rebaños que le quedaban, ¿no?, al patriarca. Su ruina era completa. Además de los animales, perdió también a toda la gente que estaba a su servicio, con excepción del que le llevó la noticia. ¿Ha sido usted víctima de algo semejante? De repente algo inexplicable le destruye todos los bienes, dejándolo endeudado y sin perspectivas. ¿Cómo actuar en esas circunstancias? No se desespere, nuestro Dios tiene el dominio de todo. Es interessante que Lucas, capítulo 10, hermano Adrián, versículo 18, el Señor habla de un fenómeno. Dice así. Verso 18. Lucas 10, 18. Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aí lo que causava esto era el propio Satanás, ¿no? Que descendió como un rayo para destruir la vida de Pedro. ¿Tiene algo para hablar sobre ese tema? Ahí yo estaba buscando algunas estadísticas de lo que acontece en el día a día, ¿no? Porque acá la Biblia no muestra exclusivamente qué tipo de rayo, qué tipo de fenómeno. Lo que sí podemos decir que era un fenómeno sobrenatural. Y nos hacemos una pregunta. No podía reclamar a los sabeos, pero no podía reclamar, acá no iba a reclamar a Dios, porque era algo, no tendría que reclamar. Era sobrenatural. Y yo marqué una estadística en Argentina, en 2019, por rayo, suponiendo que podría haber sido un rayo. Mueren 50 personas por año por fenómenos de rayo, muertes por rayo. Una aconteció en Gesell, creo que el año pasado, en una playa. Pero
son fenómenos fortuitos que suceden. La cuestión que esto desencadenó que fuera destruido las ovejas y los pastores que quedaban, era parte de la economía. Si le quedaba algo para guardar, también Satanás quitó eso. No deja nada. Por eso el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Y destruir. Es así. Entonces, las calamidades sobrenaturales pueden pasar. El sol, él calienta el negro, el blanco, el rico, el pobre, el impío, el creyente. La lluvia, lo mismo. Tenemos un ejemplo de un fenómeno, un milagro que pasó. Capaz que algunos hermanos yo sé que saben, pero otros no. Los hermanos conocen a hermano Lucas y hermana Juana de San Carlos, ¿sí? Estamos hablando de que cómo Dios trabaja, tanto para bien, ¿sí?, de uno, cuanto puede permitir que una aprobación venga para que su nombre sea glorificado. Y yo me acuerdo que hubo, no me acuerdo qué año, capaz que 2016, 2017, ahí más o menos, que Juana y Lucas estaban pasando, los hermanos saben que son bolivianos y trabajan allá en el campo, sembrando. ¿Y qué pasa? En ese tiempo estaba muy difícil la siembra y la cosecha. ¿Y qué pasa? En ese campo, sí, estaba la mitad Lucas, la otra mitad vivía un primo suyo. Y los dos sembraron la misma semilla, en la misma tierra, en lo mismo tiempo. Pero Dios había hecho una promesa a ellos. Dios había dicho a ellos que iba a bendecirlo. Y que en ese entonces también no tendrían trabajadores para hacer el trabajo. Y Dios manda los trabajadores y sembran. Pero ¿qué pasa? De esa mitad, de acá para allá, la cosecha fue grandísima, espectacular. Y de esa mitad de acá, de allá para acá, no se puede cosechar. ¿Y cómo se explica? Eso es un fenómeno sobrenatural. Dios puso la mano acá y retiró la mano de acá. Porque a donde la mano de Dios está hay prosperidad. A donde la mano de Dios está hay bendición. Pero si Dios retira esa mano, el hombre está destruido. Entonces, hay calamidades sobrenaturales que vienen para bendecir y otras que no. Como por ejemplo, ahora reciente, el fuego en Australia, ¿no? El fuego que destruyó kilómetros, miles y miles de kilómetros, cantidad de animales fueron muertos y no tenía cómo detener eso. Y en pleno verano empieza o quê? A chover. La lluvia. Verano, que difícil. ¿Entiende? En pleno verano. La lluvia fue tan fuerte que pudo apagar el fuego. Entonces, hay fenómenos naturales y hay fenómenos sobrenaturales. Hay fenómenos sobrenaturales que vienen como una prueba. Y hay fenómenos sobrenaturales que vienen como bendición. La Biblia muestra eso. Yo me acuerdo de Josué, ¿se acuerda? Capítulo 10, que primeramente empezó la lucha de Josué con el ejército de Israel contra el enemigo. Sí. Y primeramente, ¿qué ocurrió? El granizo, claro, mató más al ejército del enemigo que los propios israelitas a espada. Sí, sí. O sea que ahí la mano de Dios, y después ahí no anocheció durante toda una jornada hasta que
el propio ejército, ¿no?, que comandaba Josué no tuviera la victoria, La victoria. En Ascalón, sobre todo, ¿no?, allí donde muestra la palabra. Entonces, acá claro que estamos hablando de calamidades sobrenaturales, pero lo que estoy diciendo es que como todo está sobre el poder de Dios, Dios tiene el poder de todas las cosas y el control, Él puede usar fenómenos sobrenaturales para traer una aprobación ¿Cierto? y puede traer fenómenos sobrenaturales para nos traer bendición. ¿Cómo explicar los cordonices? Dice que vinieron del mar, Del oriente, ¿no? Sí, un viento, los trajo un viento. el viento los trajo. ¿Cómo explicar? ¿Entiende? Entonces, hay fenómenos ¿cómo explicar las plagas que vinieron al Egipto? ¿Cómo La bola de la explicar? reina. ¿Me entiende? ¿Cómo explicar eso? Son fenómenos que acontecieron. Lo que aconteceu en el Egipto, aún hoy acontece. Dios tiene su manera de trabajar. Entonces, la vida de Job, la calamidad, los fenómenos fue de calamidad. Trajeron para él calamidad para la vida de Job. Los fenómenos meteorológicos, Sí. Dice así: los hijos de Job, distraídos con el banquete en la casa del primogénito, aún no se habían enterado de las calamidades que abatían a la familia, pero la desgracia no demoraría en seguir abatiéndolos. El tifón que mató a los hijos de Job, dice el autor sagrado, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darle la noticia. Job 1:19. El fenómeno se parecía mucho a aquellos huracanes que en el Oriente Medio se originan en el desierto y rápidamente llegan a las zonas habitadas, dejándolo a su paso un rastro de destrucción y muerte. Tan fuerte era aquel viento que, según la narración bíblica, afectó de forma total la casa donde se encontraban los hijos del patriarca, derrumbándola sobre ellos, y sobrevino sobre el mensajero que contó la tragedia al patriarca. Dios y la meteorología, ¿acaso no controla el Todopoderoso los fenómenos aleluya, meteorológicos? Entonces, ¿por qué habrá Él de permitir que tales fuerzas se levanten contra sus siervos? El hecho de que seamos creyentes no significa que estemos libres de los rayos ultravioletas del sol, ni de las gotas de la lluvia, ni que lleguemos a escapar necesariamente de las catástrofes naturales como consecuencias de la sequía. Los agricultores piadosos pierden promisorias cosechas. Ganaderos temerosos de Dios ven de cuando en cuando que su ganado queda sin vida por causa de la sequía. Y aquellos hombres y mujeres que, a pesar de su intensa vida de oración, no logran salvar a los hijitos de una inundación repentina. ¿Qué tema? sí. Es importante, hermanos. Yo me acordaba de una canción que canta la juventud. ¿Cuestiona o adora? Job preferió adorar. ¿Sí? Es una lección para nosotros, hermano. Este trimestre está hermoso porque está hablando de sufrimiento, está hablando de calamidad, y es el contexto en que estamos viviendo en esos tiempos. Entonces Dios nos da una oportunidad. Lo que entiendo, hermano Adrián, es que Dios dio una oportunidad a Job de cuestionar o adorar. Y eso elige nosotros. No es Dios que elige es nosotros. ¿Y cómo yo puedo tener una reacción como Job tuvo delante de calamidad? Adorando. A Dios no se cuestiona. Vemos partir desse princípio que a Deus não se questiona. A Deus não procura entender. Você não vai conseguir entender. A Deus só nos resta crer, confiar, depositar nossa confiança em Ele. Há algo para compartilhar? Amén, amén.
Y realmente no este viento, como usted decía, que es su palabra que arremetió. San Mateo capítulo 5, verso 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, ¿no? O sea que no es que es para algunos, Todos. para todos. Para todos. Y como otro dato estadístico, yo acá marqué, o sea que es para todos. Acá en Córdoba, por ejemplo, un dato actual que aconteció aquí en Córdoba, donde el granizo trajo, por ejemplo, pérdidas de soja y maíz, 240.000 hectáreas, por dar un dato, por pérdidas de granizo, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Sea viento, sea granizo, Sea lo que sea. Dios es el que gobierna, Y controla. maneja, controla y permite, ¿no? Te ve que en el caso de Job, él permitió. Sí, Permitió. Quitó la mano un momentito. Lo importante que es, pastor, cuando podemos ver la vida de Job, cuando Dios quita un poquito la mano de nosotros, ¿no? Sí, sí. Cuando está, es para dar gloria, pero cuando Él la quita un poquito, Y más, hermano, ya. Nosotros tenemos que luchar. Yo sábado, ¿no? Pasado hablaba sobre vigilar la fe. Vigilar la fe. Y Job vigiló la fe, porque él podría tener reacciones desagradables, ¿no? Nuestras actitudes agradar al Señor Jesús, mismo delante de las calamidades. Yo tengo que estar consciente de que Dios es mi dueño, ¿sí? Dios es tu dueño. Dios, Ele governa mi vida, governa tu vida. Ele não quer lo mal para nadie. Deus quer, disse que todo, como dice el texto, para el bien. sí, Todo concorre para el bien, todo. se dice Sí. que todos los propósitos son para bien de parte de Dios. Claro. Pero hay un texto, me escapa ahora el texto, que habla de. Lee ese texto que usted tiene. A ver si encontramos. Romanos capítulo 8, verso 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las Ahí. cosas Aí. les ayudan a bien. Les ajuda isso aqui. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A que conforme a su propósito son Chamados. chamados. Então, se todas as coisas é para bien, Deus não quer o mal nuestro. O mal busca nosotros, pero Deus não quer. E é importante entender que Job reaccionou de forma positiva, de maneira que deixou Deus contento, porque ele provou o que Deus havia dicho, não? E deixou Satanás triste, porque viu que Job não negou a su Dios. Amén. Dios como dice, después de cómo reaccionamos, cómo podemos reaccionar con un acontecimiento, una calamidad o calamidades, dice que Job reaccionó así. Se levantó, Adorou. rasgó su manto, Sí. mostrando su dolor, Humillación. como hacía, aunque no era hebreo, él Rompia, rompió, rasgava, rasgó, rasuró su cabeza como si hubiese hecho un voto y se postró. posibiliza. Y luego que se postra, dice que adoró a Dios. Y dice, desnudo salí del vientre de mi madre, Jeová dio, desnudo volveré allá. Como diciendo, todo lo que tengo o todas estas riquezas, não é minha. él reconocía que la soberanía de Dios había estado en su vida y que esto que estaba aconteciendo había algo raro, ¿no? Que era de Dios. É verdade. Se nós, hermana Adriana, compreendermos, hermanos que estão nos acompanhando, se nós compreendermos, hay que dizer enchufar outra vez aí. Se nós, saque por outra vez. Se nós compreendermos
que la soberanía de Dios es incuestionable, nosotros vamos conseguir vencer la batalla. La soberanía de Dios es inquestionable. Se nosotros compreendermos isso, vamos lograr ir adelante. Vamos lograr salir adelante. Eu penso que Jó compreendia que a soberania de Deus é inquestionável. Eu não tenho que questioná-lo. Eu não tenho que perguntá-lo. Deus sabe o que hace. Amén. Y fíjese que allí Job demuestra diciendo que él vino a este mundo sin nada. Sin nada. Y dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver allá. Es Dios que me dio y Él que me quita. Él no dijo que perdí, que mala suerte, que dificultad. No, dice, es Dios que me dio, vine sin nada, me vine sin nada. Él estaba atribuyendo todo al nombre del Señor y termina volviendo a decir, sea el nombre del Señor bendito. Ni aún ahí pecó. Um detalhe também muito importante, irmã Andrea, é que se você analisa todo o livro de Jó, em nenhum momento, Jó atribui a Satanás o que ele passava. Eu penso que o que mais enojou ao diabo foi que ele saiu desse cenário. Ele aparece aí, no princípio, pero durante todo o processo, a história de Jó não atribuiu nada ao diabo. Isso o deixa enojado porque ele quer estar sempre em cena, não? Sempre quer estar aí, apresentando-se, sendo em destaque. E quando Jó, quando falava uma coisa, Deus me ha dado, Deus quitou. Eu sei que me redentor, ele vive, ele vai se levantar. Não, mulher, como habla las necias, las loucas, assim tu habla. Então, sim, é dessa maneira que nós temos que entender que a soberania de Deus é inquestionável e que a vontade de Deus é agradável e perfeita. Não há equivocação na vontade de Deus. Eu tenho que entender que a princípio por aí nós não vamos compreender, mas ao final vamos entender que foi para bem, não foi para mal. Amén. E a outra calamidade que é física e psicológica. No obstante, ¿Cuál es? No obstante todas estas calamidades, Job retiene aún su integridad. Job 2.10. Sin embargo, el diablo le asegura al Señor que mientras Job esté saludable, se mantendrá firme en su fe, pero enfermo, sin duda, llegará a negarla. Vea cuán atrevido es el maligno, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora su mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Demostrando cuál fiel era su siervo, el Señor permite al adversario que enferme la carne de Job, siempre que no le quite la vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Job 2, versos 7 y 8. La enfermedad de Job. ¿Qué enfermedad era aquella? Algunos sugieren la elefantitis, una hipertrofia de la piel y del tejido subcutáneo que obstruye la circulación linfática debido a una fuerte infección. La enfermedad que evoluciona de forma crónica afecta sobre todo las piernas y los órganos genitales. El texto bíblico lo describe como una sarna maligna, una enfermedad de tal manera terrible, cuya etiología aún no puede determinarse con precisión. ¿Sería la lepra en un estado más avanzado? El hecho de que el patriarca se rascara con un pedazo de teja sugiere que todo su cuerpo quedó no solo hinchado, sino cubierto con una costra supurante.
He aquí porque sus amigos tuvieron dificultades en reconocerlo, en Job 2:12. Además de esto, el hálito se le vuelve insoportable, evidenciando una rápida e implacable metástasis. Job capítulo 19, verso 17. Era algo peor que el cáncer. Tan aflictiva era la condición física de Job que la esposa llegó a sugerirle la eutanasia. Hasta allí. Amén. Esto viene la conclusión. Entonces, la otra calamidad que es la enfermedad física y psicológica, hablando de la calamidad, yo escribí alguna cosa aquí que dice, aún más difícil que las precedentes, digo, en su naturaleza, no sería ese, sería aquí ahora. Es a un grado más difícil que la primera. Por más difícil que fuera, lo que había pasado hasta ahora estaba fuera de Job mismo, ¿no? Pero luego fue afectado personalmente. Hasta ahí, él afectó sus cosas, sus bienes, todo lo que le pertenecía, pero ahora él es afectado personalmente. Observe las etapas de los propósitos de Dios en nuestra vida. Primero, quitó los bienes, lo que él tenía, lo que era material, lo que le había construido en toda su vida. Bueno, pero ahora sí, y ahí también destruye, mata todos sus hijos, y ya, eso ya empieza a afectar lo psicológico, pero él aún tenía salud. Y ahí el diablo entra. Bueno, hay sacado todo, hay quitado, pero aún tem salud, está muy fuerte. Observe que existen etapas. Es importante. Hay personas, yo he acompañado personas que hay etapas en su vida de calamidades. Y Dios sabe por qué. Es importante, hermanos, entender de que Dios sabe lo que Él hace. Porque había pasado hasta ahora, todo estaba fuera de sí mismo, ¿no? Pero ahora era personalmente por una abominable y repugnante enfermedad. Satanás no se dio por satisfecho y con el consentimiento del Señor, los poderes de enfermedad atacaron la vida de Job. Esta enfermedad debe haber sido muy repugnante, pues él muy considerado, ¿no?, y glorioso como era Job, al fin quedó sentado miserablemente en un montón de basura. ¿Cómo habrá clamado Job a su Dios para que él le dé alivio? El capítulo 2, el versículo 7, volviendo acá, ¿no? Versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Es interesante, hermana Diana. Yo escribí algo aquí. Dice así: ¿cómo habrá llamado Job a su Dios para que le dé alivio y sanidad? Pero la respuesta desde lo alto no llegó. Eso es muy fuerte, porque él era un hombre íntegro. La respuesta no llegó. Acompáñenme. Solamente se escuchaba la risa
y la burla del infierno. Porque el diablo se alegra Sí. cuando ve la gente en esa situación. Muchos pueden testificarlo. Nada estorba tanto la vida interior como los tormentos físicos. ¿Cómo reaccionó Job a esta otra etapa? Quedó aferrado a su Señor, a pesar de que el Señor primero no respondió a su oración y aparentemente no le hizo llegar ninguna ayuda. No. No, nada. Isso é importante observar. Solo. Deus não nunca contestou. Ele gritava, ele clamava. Deus não o contestou, nem tampouco enviou uma ajuda. Para dizer, eu não te contesto para dizer o que és, mas vou te mandar uma ajuda para quê? Não. Não o contestou. No, el versículo 10 lo que dice tu capítulo. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Observe que la persona que podía estar con él en este momento tan doloroso, ya que ya había perdido los hijos, sería su esposa. Y la esposa de Job no estaba aferrada a Dios. Y ella empieza a desmoronar. Porque yo hablaba la otra lección que la carne podrida, a donde se veían los gusanos, y la mujer dice que el hijo era tan fuerte, el olor era tan feo, que nadie podía acercarse a él. Vio que cuando los amigos de Job lo vieron, lo desconocieron. Dice, no puede ser, no puede ser. Pero Dios tiene sus caminos y los caminos de Dios son perfectos. Amén. Voy a repetir para que usted escuche y guarde su corazón. Dios tiene sus caminos y los caminos de Dios son perfectos. Entonces, Job fue atingido físicamente y psicológicamente. ¿Hay algún texto que quieren compartir? Sí, vio que en este proceso lo que Job muestra un poco a Satanás, su integridad, porque ahí habla que la mujer dice, uno retiene su integridad. Estaba diciendo claro, que cómo podía permanecer íntegro con delante de tantas y calamidades. encima y él dice, ahí él explica, ¿no? Dice que recibiremos el bien y no el mal. Job capítulo 27, por ejemplo, verso 5 dice, nunca tal acontezca que yo justifique hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Tenía ya incorporado ese concepto de ser íntegro. Y yo bajé unas anotaciones de integridad rapidito. Bueno, comparte. Integridad es alguien que es, porque entendiendo esto, ¿no? Íntegro es alguien que es completo, sencillo, inocente. Es aquel que hace lo correcto sin dañar a otras personas. Es aquel que no ha tocado o alcanzado el mal. Entonces, Job era este, no había tocado la maldad y él se mantenía íntegro delante de Dios. ¿Y cómo era esto justificado? En las obras, en el día a día. Y es un momento donde él primeramente tenía sus criados, de última tenía su esposa, pero en ese momento no tenía nadie. Y su mente podía llevarlo, porque ahí es donde Satanás entra a trabajar, pastor. Claro. Dice, bueno, ahora no tiene a nadie, ahora voy a trabajar para destruir. Está vulnerable. Está vulnerable, pero Job ni ahí. Fue vulnerable porque él tenía un arma muy poderosa, que él supo guardar la fe. Sí, guardó la fe. Y es más, hermano Adrián, yo pensaba cuando miraba la actitud de la esposa de Job, la esposa puede te llevar, escuche eso. Yo anoté aquí para que no me olvide. Escuche eso. La esposa tiene una inmensa influencia en el matrimonio.
ya sea para bendición o para maldición. Pastor, eu vou mostrar na Bíblia. Eu vou provar na Bíblia que houve mulher que serviu de maldição para seu esposo. Por exemplo, a esposa de Acab, Jezabel, foi uma influência negativa em la vida. Vamos ver o capítulo 21, não? Eu não anotei esse texto, citei os nomes, mas não anotei. 21 de 1 Reis, pode ser? Ou segundo? Vamos ver primeiro, 1 Reis, eu penso. Capítulo 21. La viña de Nabot. Sim, por favor, hermana Lea. A ver si encontramos el capítulo 21. Versículo 1 en adelante. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Siga, hasta el versículo 7 más o menos. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les habían enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Observe, él seguía el consejo de su esposa, pero jamás habría tenido un final tan mal si no hubiera dado oído a su esposa. La influencia que la esposa tiene para bien o para mal. Cada esposa, cada hermana debe actuar con sabiduría. Debe pedir a Dios sabiduría para actuar delante de los problemas y evitar daño en la familia. Evitar daño en la fe del esposo, en la fe hasta de los hijos. Es importante cada uno, pero Dios no duerme. Mire, siga la lectura. Mira, es interesante porque el texto que usted leyó, que dice que, el versículo 16, ¿no? Dígame, de Job o de... El 21 que usted estaba leyendo, yo tengo el abierto acá. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel,
que não te la quiso dar por dinheiro, porque Nabote não vive, senão que ha muerto. E oyendo acá, versículo 21 e 16, versículo 16. Veja o versículo 16, acá. Primeiro Reis. Eu vou ler. Versículo 16. E oyendo acá que Nabote era muerto, se levantou para descender a la vinha de Nabote de Jezreel, para tomar possessão de ella. Mira o que passa, versículo 17. Lo que diz, capítulo 21, versículo 17. Vea. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: Então vino palavra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová: ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarla diciendo, así ha dicho Jehová: en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: Me has hallado? ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. E assim morreu Acab. Me entende? Há outro passagem que habla também. Então, jamás habría tenido um fim tão horrível se não hubiera sido influenciado por sua esposa Jezabel. Outro homem, Sansón, jamás habría caído de tal maneira bajo el poder del inimigo se não hubiera sido sucumbido por la influência de Dalila. Outro, Salomão, jamás habría sido abandonado por el Senhor se não hubiera escuchado a mujeres extranjeras. Pero encontramos en la Biblia también a mujeres que ejercieron una influencia bendecida. Por ejemplo, Abigail. Vamos ver 2 Samuel ou 1 Samuel. Estamos hablando de la calamidad física y psicológica. Y cuando hablamos de lo psicológico, tenemos que citar la presión psicológica que sufría Job con su esposa. Porque ese el texto que revela a su esposa dando consejo para que ele abandonara a Dios. Isso é o que a Bíblia revela. Pero não sabemos o que escutava, además de isso, de sua própria esposa. Era uma pressão psicológica que sofria. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18 em adelante. Dice así: essa história é hermosa. entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva, de pasas, y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montado un asno descendió por su parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a la mañana de todo lo que fuere suyo no le he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu siervo hable a tus oídos y escuche las palabras de la sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir al derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos,
y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor. Se ha dado a los hombres que sigan a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Versículo, lea 32 en adelante. Y dijo a David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme de mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que Aleluya. me he defendido de hacerte mal. Que si no le hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. ¿Qué hizo Abigail? Abigail hizo David desistir de matar a Nabal, su esposo. ¿Me entiende? Entonces imagínese, presbítero hermano Adrián, qué presión psicológica no sufrió Job dentro de este contexto, dentro de su lar. Ya había llorado por la pérdida de sus hijos, de sus cosas, de sus negocios. Se veía en una situación triste, lamentable, a donde no había nadie para traer una palabra de aliento, traer. Hasta su oración no estaba siendo contestada. Hasta su oración no estaba siendo contestada, ¿no? Por ahí, a la hora contestada, pero ahí, por ahí cuando tiene, si tiene una esposa, hijo, tranquilo, hijo, Dios está con nosotros, hijo, vamos salir adelante, hijo, Dios vai nos dar una salida. Isso nos trae alento, pero imagínense este matrimonio, essa mujer, como ele viveu aí dentro dessa casa, sem ter nenhuma mulher a quem pudera recostar a cabeça, hasta porque estava com seu corpo todo podrido, e aí ela lo rechazou, uma prova que não lo tenía amor. No lo tenía amor. La Biblia dice que el amor todo sufre, todo espera y todo soporta. Esas son las características del amor. Y esa mujer lo rechazó, prácticamente lo desechó, simplesmente porque los bienes que él poseía ya no existían más. ¿Sí? Entonces, imagínense la calamidad, la presión psicológica, más allá de las enfermedades, sabiendo que había pérdida. Es cierto que Job sabía el comportamiento de sus hijos. ¿Sí? Observe que sus hijos hacían, se enturnaban, ¿no?, en las festividades, y algunos estudiosos afirman que ellos ofrecían sacrificio a dioses paganos. Entonces, no tenía sus hijos ahí. Observe que Job no iba a sus fiestas. No iba a sus fiestas. Porque él era un hombre íntegro. Pero su esposa estaba también tirando para lo mismo. Porque en el momento más que él la precisó, no estuvo. Entonces, la presión psicológica, por eso que el comentarista habla de la calamidad física y psicológica. Entonces, este hombre debe tener sufrido demasiado con relación a su psicológico, ¿no? El no tener la esposa para estar con él, para lo ayudar, traer una palabra de aliento, una esposa como la esposa de Nabal, ¿no?, que libró de la muerte. Pero el consejo de esa mujer hacía, me parece que ella había aprendido con Jezabel, ¿no?, los malos consejos. Abandona, deja a tu Dios, no, pero en claro que practicara lo que sería la eutanasia, claro, porque eutanasia, entre comillas,
los que la defienden, no, es una forma de quitar la dolor, el sufrimiento, cuando en la realidad quien puede quitar la vida es solamente aquel que la dio, aquel que la regaló. Entonces es importante, hermanos, nosotros rescatar esa virtud de Job, que nosotros tenemos una virtud del fruto del Espíritu Santo, que es la paz en el medio de la adversidad. ¿Cómo nosotros reaccionaríamos en situaciones así? Y ahí es donde se pone de manifiesto esa virtud del fruto del Espíritu Santo, que es la paz, la calma, como dice esa alabanza, ¿no? En medio de la tormenta, en el medio de la dificultad, ¿no? Me quedé observando que Job, viendo que él ya estaba solo, porque como usted mencionó, hasta ese momento Dios no había hablado con él nada, no. había perdido sus empleados, sus haciendas, su esposa no quería saber nada, absolutamente, entonces estaba totalmente solo. Con la enfermedad que él padecía. Él lo que llegó a decir es adorar y decir: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, Jehová dio, Jehová quitó, el nombre del Señor sea bendito. Esa respuesta que Job hizo muestra que dentro de él, más allá de toda la dificultad, había una paz que también tiene que ver con la fe. Sí. Para poder soportar, para poder resistir la prueba, que muchas veces nosotros no sabemos cómo viene, de qué forma, pero hay que pasar. Y después que pasa, eso vendrá al final de la historia de Job. Es lindo saber el final de la historia de Job, pero el proceso es lo más difícil. En el proceso no muchos quieren estar. El final no habla del proceso, ¿no? Y si fuéramos al final la mujer de Job, ¿qué pasaría, no? Si tuviera que recordar lo que dijo, ¿no? Muchas veces lo que puede salir de nuestra boca hará que nos arrepintamos de lo que digamos en ciertos momentos de dificultad. Y el silencio fue, por ejemplo, la mujer de Nabal, Abigail. Ella vio que, cuando usted citó, ella permaneció en silencio con su esposo, no dijo nada, enalbardó el asno y fue a llevar esos bienes a David. Qué importante, una mujer, una esposa. Así, importantísimo. ¿No? Y más allá que eso, es que yo me acordé de un texto que Jesús citó no Evangelho de Lucas. Me parece que capítulo 24, pode ser? Não, capítulo 14 de Lucas, por favor. Versículo 25 y 26. Capítulo 14, versículo 25 y 26. Dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Ahí está. 26. Lee el versículo 26. Ese es el 26, 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Lo versículo clave está el versículo 26, que dice: si alguno viene a mí, mire, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser o qué. No puede ser mi discípulo. Su propia vida. Parece que yo conocí ese texto. ¿Veo? Ese es el retrato de la vida del cristiano. Amén. Aleluya, aleluya. A veces tenemos que aborrecer a padre, a madre, a hijos, porque es un proceso de Dios. Los hijos no entienden, la esposa a veces no comprende. ¿Entiende, hermano, lo que estoy hablando? A veces hay proceso, aleluya, en nuestras vidas, que nadie comprende, que nadie entiende. Su esposo no comprende, sus hijos no comprenden, su padre no comprende, su madre no comprende, y que hasta le cuestiona. Así,
perguntas, não? E que passa, e tu Deus, e como é esse tema, e tu é todo dia na igreja, e tu é orando, és ajudando, é fazendo isso, és fazendo aquele outro, pero, diz, mulher, aleluia, como hablan as loucas, assim tu habla, Deus me deu, Deus quitou, bendito seja o nome do Senhor. Hermanos, Deus está nos chamando para que vivamos uma vida de fé e que eu pueda superar tudo isso. Quizá você é um crente que está solo em sua casa, que nadie mais sirve a Jesus. Quizá você é uma crente que já há tempo que está solo, não? E não há contestação, na oração você não vê resposta, é um silêncio de Deus, mas eu te digo, siga firme, permaneça firme, porque essa é a atitude do discípulo. Se algum não viene a mim, diz o texto, e não aborrece a seu padre, sua madre, sus hijos, su mujer, hermanos, hermanas, y a la manera hasta su própria vida. E Jó provou isso. Jó provou a Satanás, porque ele não necessitava provar a Deus, porque Deus já sabia que assim ia se portar Jó. Deus já sabia que dessa maneira Jó ia se portar bem delante de las dificultades. Pero Jó provou a Satanás que não eram os bens materiais que lo sostenía, que não era tampouco su salud que lo hacía servir a Deus. Não, Jó provou que poderia glorificar a Deus sem bienes, sem saúde e com problemas hasta psicológicos. Ele provou que poderemos servir a Deus. Que la calamidade, que las calamidades dessa vida não venham a quitar de nós a fé, a confiança que temos em nosso Deus. Que Deus te fortaleça, que Deus te ajude, que Deus te dê força para que tu sigas adelante a um solo. Pero Deus estará conosco. Aleluia. Ai, mas há algo a compartilhar? Já vamos terminar, hermanos. Podemos, si el tiempo ya no da, podemos hablar. Se tem alguma coisa, se há, Bueno, yo acá, otra de las características que pude rescatar aquí de Job es que él se humilló bajo la mano de Dios y se sometió a los designios de la providencia de Dios. Dejó que Dios hiciera, porque otros podían negar, ¿y por qué a mí? Lo primero que puede salir de alguien es decir, justo a mí me pasa esto, y todas seguidas, y ahora esto. En ningún momento vemos a Job decir esto. Por eso él se humilló bajo la mano de Dios y su providencia. Y eso me llevó a recordar Filipenses capítulo 4, verso 12, donde Pablo él citaba, también que acá hablaba de lo económico. sí, Donde dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, y así para tener abundancia como para padecer necesidad. Otro de los detalles, ¿no?, de Job, que él supo contentarse, como aquí claro. cita, contentarse no, supo decir, bueno, lo importante era tener Deus. eso no Era lo perdió nunca. suficiente. Para Jó, No perdió Deus já era mais que suficiente. Aleluya. Aleluia. Eu puxo aqui como antecipo. Foi destruído o matrimônio de Jó por sua dura atitude? Não. Al contrário, foi salvado. Interessante isso, não? Por sua dura atitude, porque alguém pode pensar assim.
Você que é esposo, você que é esposa, e às vezes, pues, não, minha tu vai ser dura, eu vou echar a perder. Não, eu vou segui-lo. Eu vou segui-la. Eu vou fazer isso para que ele quede bem comigo, ou ela quede bem comigo. Não. A atitude firme de Jó, de não negar a fé, salvou seu matrimônio. Aleluia. Aleluia. Queres salvar tu matrimônio? Mantém firme a fé. Mantém firme tua integridade. Mantém firme tua retitude. Mantenha firme. Quer salvar sua família, quer salvar o matrimônio, mantenha firme. Então, se não, ao contrário, foi salvado. El que en la prueba, escute isso, el que en la prueba escucha más a carne y la sangre que el Señor, aunque concerne el propio esposo o esposa, al fin y al cabo destruye justamente por eso la convivencia. La autenticidad de la entrega de Jó al Señor foi provada desta maneira em todas as áreas da vida, material, familiar, física e a felicidade matrimonial. Quando estes quatro fatores vitais se derrumbaram na vida de Jó, algo se destacou de maneira radiante. Lo que foi? Jó seguiu aferrado a seu Senhor. El Senhor era el primeiro em sua vida. Escute, vou repetir. El Senhor era el primeiro em sua vida. El oscuro propósito que Satanás tinha para Jó, al fim e al cabo, chegou a la glorificação del Senhor. Pois Jó seguiu aferrado a su Dios. El consejo de nosotros para ustedes es que usted tiene que se aferrar más a Dios para soportar este entorno dentro de tu casa, en medio de tu familia, cosa que ha pasado, cosa que ha quitado tu tranquilidad. Aférrese a Deus e Ele te ajudará a sair adelante. ¿Hay algún texto más, hermana Adriana? Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 10. Segunda carta a Corintios, capítulo 2, versículo 12 y 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque soy débil, entonces soy fuerte. Es como que Job de esto salió fortalecido. Después de la prueba es cuando recibimos la fortaleza, claro, de parte de Dios. Y esto fue lo que pasó, esto fue lo que pasé. Y es lo que el apóstol Pablo nos dice aquí a los Corintios también. Pablo a los Romanos también dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿No? Guerra, destrucción, muerte, nada. Altura, profundidad. Romanos capítulo 8, ¿no? Queda ese. Versículo 30, 35, 35, está 36 ahí. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que nos amou. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aí concluir agora com este tema. La prueba a que nos somete Deus, por muito dolorosa e incômoda que seja, redunda sempre em um crescimento espiritual que acaba por mostrar-nos todas as belezas do amor divino. Glória a Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que nós podamos
tener la fidelidad, la integridad de Job como ejemplo y podamos seguir adelante, aún delante de todas las calamidades, sea ellas sociales, sea ellas sobrenaturales, sea ellas meteorológicas, sea ella psicológica y física, pero en todas esas cosas está escrito, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Oh, aleluya. Que nosotros sigamos adelante, amados hermanos. Sigamos firmes, confiando de que Dios es aquel que nos cuida y nos llevará hasta el final. Todo lo que pasa en nuestra vida es fruto del amor de Dios. Es porque Él nos ama. Agradezco a usted que estuvo estos tiempos con nosotros, participando. No hay mucha cosa, pero estamos hablando la palabra. Y la palabra es vida. Y la próxima semana vamos a estar juntos una vez más. Yo de mi casa, ustedes de sus casas, pero juntos adorando al Padre, Espíritu y en verdad. La próxima semana, la cuarta lección, que será adorando a Dios en la prueba. Adorando a Dios en la prueba. Será un tema también muy bueno, a donde vamos a estar compartiendo de esa lección. Amén. Entonces invito a usted. Mañana tendremos nuestro culto de doctrina, el culto de enseñanza, a donde vamos a estar aprendendo de la palabra de Dios. Entonces, los hermanos, estemos juntos mañana también en este culto, y no próximo viernes estaremos de vuelta en la escuela bíblica en el hogar. ¿Puedo ir agradeciendo? Presbítero hermana Adriana. Padre del cielo, bendito Jesús, Oh, Señor Jesús. Gracias te damos una vez más, Te alabamos. donde pudimos hablar de tu Adoramos a tu palabra, nombre. Señor, glorificándote. Te damos gracias, Oh, Señor, Señor, entendiendo por un poco todo más de ti. que el Bendice Señor a ha cada proporcionado, uno de Señor, nosotros, a para cada nosotros. aquel que ha mirado Sí, Señor este Jesús. curso, esta enseñanza. Siga bendiciendo Padre, los hermanos y que siempre están, podamos, Padre, Padre, seguir ahí participando conectados. y entendiendo Sí, un poco Padre. más de ti, Sí, y salir Señor más Jesús. fortalecidos en la fe. Ayuda que Padre. tu palabra, Señor, Sigue fortaleciendo en la fe Señor, a cada siga uno fructificando, y entendiendo fortaleciendo, cómo poder porque salir es el alimento, victorioso, Señor, de para cada nuestra vida. calamidad, de cada Sí, Señor dificultad. Jesús. Gracias te damos, Sí, Padre, por todo. por todo, En el nombre de en Jesús. el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el grande amor de Dios, la comunión y consolación del Divino Espíritu Santo, sea con nosotros hoy, para todos siempre, y todos dicen amén. Que Dios siga bendiciendo a todos.